quiero que me contéis vuestra historia y no como padres, sino como personas. Es que es muy amplia esa pregunta, demasiado amplia. Así, tan amplio, tan largo. En síntesis. A ver, yo nací en una hacienda de la serranía de Santiago de Chuco, de la Libertad, que se llamaba Sangual. Era una antiguamente hacienda donde había un señor hacendado que era propietario de todas las tantísimas hectáreas de terreno que arrendaba a gente como mi padre que cultivaban la tierra para mantenerse y pagaban un arriendo, un alquiler por el terreno. Se llamaba hacienda, pero en este caso era arrendatario, se llama. Era propiedad de las monjas de Santa Clara, porque la Iglesia Católica se cogió muchos, era la mayor terrateniente de la época, y tenía muchos terrenos, y esos terrenos de Sangual lo alquilaban. ¿En dónde? En Sangual, te digo, el sitio se llamaba Sangual, el distrito se llamaba Uningambal. Hace poco hemos pasado por ahí. Perú. Estamos hablando de Perú. Claro. Hace poco pasé por ahí y no ha cambiado mucho, la verdad. Solamente una carretera de tierra que ahora pasa por debajo de la casa donde mi papá tenía su terreno, que al final Velasco decidió que la tierra era para quien la trabajaba, y mi padre en ese momento no estaba en la sierra, estaba en Trujillo haciendo una invasión de terreno, y los que estaban ahí fueron mis tíos, y los tíos se quedaron con el terreno, con las chacras. ¿Hace cuántos años? Eso fue el 70 y 71, creo. ¿Cuántos años es eso? ¿Hace 72 años? No, tanto no, desde el 60 hasta que son 40, más 30, sí, 70 años más o menos. Y mi mamá era también de una zona de por ahí cerca, pero se conocieron, no sé cómo se conocieron realmente. Creo que la gente viajaba para vender y hacer trueque, cambiar cosas, y la gente se iba conociendo así. Se hacían fiestas de los pueblos, se hacían ferias populares, intercambiaban productos y la gente se iba conociendo así. Así conocieron a mis padres. Nací ahí, pero cuando tuve 4 años, me llevaron a Trujillo porque la inmigración entonces era forzosa, porque al ser terrenos que no tenían regadío, sino que eran de lluvia, a veces se iba muy bien y a veces no iba nada bien. O sea, cuando no llovía, pues había hambruna, y además toda la gente emigraba a la costa porque en la costa había trabajo. Entonces decidieron emigrar. Primero se fue mi padre, luego mi madre nos llevó a dos. A mi hermana Adelina en sus espaldas y a mí en una mula. Entonces somos 10 hermanos. Éramos 10 hermanos, murió uno, quedamos 9. Y de esos 9, ahora mismo hay fallecidos una, la mayor, y quedamos ahí 8. A ver, pertenezco a una familia Valles Vela, cuya mamá, o sea, mi mamá no tuvo una familia pues de más hermanas, pero por circunstancias especiales se le murió la mamá a mi mamá al nacer. Y mi papá pertenecía también a una familia de comerciantes, en este caso panaderos, en Contamana. Contamana. Yo nací en Contamana de Perú, que cuando yo nací pertenecía a Loreto y ahora pertenece a Ucayali, porque dividieron, era un departamento muy grande en Perú y lo dividieron. Y he quedado pues en Ucayali. En ese tiempo era una cosa muy sui generis, porque las casas estaban eran como unos altillos, porque venían las riadas o las crecidas del río. Entonces todo el pueblo, por ejemplo, de Contamana, lo tenían que cortar las crecidas del Amazonas, del Ucayali, de todos esos ríos. Todo el pueblo se movía geográficamente y de acuerdo con las crecidas con el río, para que la cosa no fuera violenta, pues
Ellos cuando veían la crecida cortaban todos los palos donde se sostenían las casitas, que supongo no tendrían, serían como balsas, eran de un material que se llama pona, ¿no? Y bueno, por ahí nací yo, por Contamana. Realmente en Contamana yo no tengo un sitio de nacimiento donde volver geográficamente. Sé que he nacido en Contamana, pero el Contamana, que es ahora el pueblo, por las sequías y todo eso, ya no es lo mismo ya no es como antes, digamos, que hace 70 años, porque yo también tengo 70, ¿no? Sino que ya se ha secado. ¿Sueños? Bueno, ya nos conocíamos. Ser astronauta, yo quería ser astronauta, me iba bien en las matemáticas. Y decía, le voy a comprar una casa a mi mamá aquí en la ciudad. Yo no recuerdo haber tenido un sueño así definido, ¿no? Porque se iba viviendo como ibas pudiendo. ¿Cuántos años trabajaste en la casa a los 15 Trabajé a partir de los 17 años, formalmente, en una librería, que ahí estuve 15 años, 18 años. Pero antes trabajaste en una casa. Desde los 17 años hasta los 30 y trabajando en la librería. A mí me gustaba el trabajo en la librería. Podía leer todo lo que quería, todo lo que quisiera, y me pagaban, entonces me gustaba. ¿Y lo que Uno de los trabajaste sueños a que los tuve 15? fue ir a la universidad, y lo conseguí porque postulé a la universidad, ingresé estando ya casado, teniendo hijos y tal, y con el apoyo de la familia pude terminar la carrera de economista. ¿Y tú, mami? Eso, pues cuando tú terminas tus estudios de primaria y secundaria, quieres ser astronauta, quieres comprarle una casa a tu mamá, te va bien en los estudios, o sea, cuestión de... Pero claro, tenía muy buenas notas, pero siempre rebelde porque no obedecía las normas establecidas, ¿no? Eran tiempos de las monjas, demasiadas reglas. Era un colegio de monjas en Tarapoto, primero en Iquitos, luego en Tarapoto, ¿no? El papá también era muy estricto. A los 20 años, papá y yo ya nos conocíamos desde los 18. Pues terminar también la carrera, trabajar en lo que pueda. Cuando di mi tesis, el jurado me dijo, ¿sabes que con esta tesis no vas a encontrar trabajo de manera oficial? Y yo le dije, pues ya veré cómo me gano la vida. O sea, ya estaba vaticinado que de manera oficial, obedeciendo reglas, normas y cosas, no. De todas maneras, estuve 12 años en Ministerio de Transportes, en Correos, ¿no? Creamos el Departamento de Servicio Social, éramos 3 personas, y claro, pusieron de jefa a la que obedecía un poquito más las normas. Me acuerdo que era Rosita Quirós, ¿no? Pero ella decía, pues bueno, ya ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ya está. Trabajé en ese tiempo también en Correos, trabajé con Luz Franco Coronel, ¿no? Cuyos hijos vosotros conocen. Ella era laboratorista, yo ya era asistenta social en Trujillo, de Perú. Mi barrio era de arena, calles de arena. Yo no tenía. Pero has tenido Era un barrio pobre, con casas de caña y esteras, y que se fueron, y poco a poco se iban actualizando, modernizando y progresando. Yo recuerdo los mejores momentos de mi vida de niño, de jugar en arena como de playa, donde podías hacer de todo, correr, saltar, sin temor a que te hagas daño, con el sol ahí. La arena, curiosamente, a las 6 de la tarde de todos los días de los meses de invierno, la arena estaba calientita. Tú te echabas encima de la arena, te tapabas un poco de arena y estabas abrigado. Era bien bonito, pero claro. No, era un barrio de arena, no de playa, era... Es una barriada, el Porvenir. Era una barriada, hoy y ahora ya no hay eso, y ahora hay asfalto y aceras y todo. Distrito. Y hay muchas casas y todo, y he ido a verlo hace poco, pero mira, las cosas que me... Si tú me preguntas así, la imagen que me sale es esa.
un barrio de Arenas. Entonces yo podría decir en Tarapoto, pero ya yo directamente ya era asfaltado. Sino que lo que recuerdo, lo que me sale era, por ejemplo, que no teníamos cocina. Y me mandaban a cocinar con leña. Habían dos orillas, como tú tenías en el Porvenir, como dos encementaditos. Y ahí se tenía que meter la leña cruzada para que salga llama y hiervan las cosas. ¿No? Pero eso fue un poco temporal, supongo. En las luchas populares, ¿no? Como siempre estaba participando, era dirigente de mi centro de estudios, secretaria de organización. Tú ya pertenecías a un partido político interno. Sí. ¿No? Tú desde los 15 años. ¿Cuántos años trabajaste? No, 17. Comencé a trabajar a los 17, a los 18. ¿Y lo de 15 que 18, trabajabas en 19, las casas? He dicho trabajo formal. Ah. Con cotización al Seguro Social y todo eso. Ah. ¿Y yo? Los conocimos a los 18 años. Y a los 19, quizás más, casi a los 20 años nos hicimos enamorados. A los 24 años nos casamos, a los 25 tuvimos un hijo, ya a los 28 el otro. Pero en ese momento... En ese lapso empezaste a estudiar. Estábamos estudiando, yo estaba estudiando la carrera y sobrevivíamos del trabajo mío de la librería y ella trabajaba en correos. No, ya todavía estabas era empresaria vendía perfumes y jabones y... Distribuidora. Distribuidora de cosméticas y todo. ¿No? Me estafaban, se iban sin pagarme, la gente que eran mis distribuidoras. ¿No? Y bueno, era... No, pero llegó un momento en que eso, pues, ¿no? Que quisiste estudiar y ya nos tenías a nosotros. No, o sea, tú estudiaste cuando tenías un hijo, ¿o dos? Dos. Uno. Dos, Raúl. Comencé con uno y cuando terminé ya había nacido el otro. A los 24 años naciste. No, Raúl, porque la mamá Nata se falleció. Deja el móvil. La mamá Nata falleció con Camilo ya vivo. ¿No lo conoció a Camilito? No. ¿No lo conoció a Camilo? No sé. Tu madre sí. Yo recuerdo, mi madre entonces tenía 3 años, el Camilo, cuando se murieron sus abuelas. Él no tiene idea de lo que es una abuela. Tú Entonces, quizás te acuerdas de tu abuela. La decisión de tus de abuelas. migrar. Las A preguntas España. serán, ¿por qué decidisteis salir del Perú? ¿Fue una decisión fácil o forzada? ¿Y qué sentisteis el día que os fuisteis? Estabas... A ver, yo estaba a punto de terminar la carrera ya cuando decidí salir a España porque tuvimos... La situación económica en Perú para la gente sin propiedades, sin privilegios, era muy mala. Yo trabajaba y lo que yo ganaba alcanzaba justo para la alimentación. Y lo que trabajaba Julia y ganaba para la vivienda y el resto de cosas, por ejemplo. Eso ha sido hasta 1980 más o menos, que la situación permanecía más o menos estable. Al entrar al año 80, donde comenzó a gobernar Alan García Pérez, que el señor se le ocurrió, bueno, estaba bien, pero no, se le ocurrió rechazar pagar la deuda externa. Entonces le vino unas sanciones al país y la inflación se disparó mucho, casi 5 o 6 veces se multiplicaron los precios. Entonces, con lo que nosotros ganábamos, comparativamente hablando, por ejemplo, yo llegaba a $50, como mucho, y Julia por ahí. Y eso no alcanzaba para cubrir las necesidades de una vivienda, de una persona, de una familia, sobre todo, ¿no? Y yo entonces estaba trabajando en Lima ya en el Ministerio, en el Instituto Nacional de Cultura como planificador, pero no alcanzaba el dinero. Pero entonces
las opciones de la gente, dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Busco otro trabajo y tengo 2 trabajos? ¿O qué? La gente se iba a Estados Unidos, se iba a Canadá, se iba a Argentina, incluso a Venezuela. Decían, vamos a trabajar en el petróleo en Venezuela, que tengo amigos que se fueron a Venezuela. Y yo decía, yo también tengo que salir a un sitio donde gane más y donde se pueda vivir mejor. Por los niños. Y justo viajó el hijo de Ana, Julio Esteban, que ahora es médico de la clínica, y en una llamada, en una visita que tuvo a Perú, dijo, tío, están aquí, la gente está buscando muchos trabajadores para Lanzarote, para Canarias, que están haciendo hoteles y no sé qué. ¿Por qué no te vienes a trabajar? Y yo dije, me voy, pues, pero si hay en Canarias hay, entonces habrá en toda España. Entonces me vine, sacamos un préstamo. Pero estás saltando un momento. ¿Qué? Lo hablarías con mi mamá. Claro. ¿Y qué pasó? Con papá estábamos ya separados geográficamente porque él se fue a trabajar casi un año a Lima para ver si de Lima podía aumentar sus ingresos. O sea, mejoró el trabajo, dejó de estar en una librería como dependiente y pasó a ser planificador de lo que acaba de decir, de la Casa de la Cultura, se llama ahí. Y yo me quedé pues en Correos, ¿no? Como asistenta social, pero no nombrada, porque no había ni siquiera el departamento, pero nosotros lo creamos en esa época. Paralelo a eso, pues hacía yo la lucha de crear, digamos, también. ¿En dónde estabas tú? En Trujillo. Y todo en Perú todavía, en Trujillo, y casi 1 año o 2 años has estado en Lima. Un año, ¿no? Entonces, y el papá venía pues a lo mejor cada 2 meses, cada mes, y claro, eso también era un egreso, o sea, geográficamente ya nos acostumbramos cada uno a estar por su lado, ¿no? O sea, teníamos ya ese tipo de familia. Y luego ya daba igual, pues que después estuviera en Lima o estuviera en Europa, ¿no? O sea, te dio igual a ti. Bueno, pues vete. Claro, o sea, ya no era una cuestión de decisión de que yo decidiera por él tenía que tomar sus propias decisiones. Aparte era asociado de una sobrina que tenía una fábrica de tejidos. Eso también influyó mucho en el sentido de que ellos se hacían exposiciones en las ferias internacionales, ¿no? Entonces, en principio, el plan era que tomara contacto aquí con los compradores para que la fábrica de tejidos creciera, ¿no? Allá en Perú, ¿no? Pero y por ese no era el eso plan original, ¿o sí? es así el plan original, porque él no vino por la familia también en sí, sino también tuvo en cuenta a la fábrica de su sobrina donde estaba asociado o trabajando, de tal manera que él se vino con su sobrino, Walter, ¿no? Pues ese plan era salir adelante. Salir adelante como sea y donde sea. Como venga. Claro, porque imagínate, teníamos 2, 3 trabajos. Yo trabajaba de asistente social en Correos. A más, cuando salía más horas, era también distribuidora de Crevani, de cosas de belleza. O sea, ustedes así pequeñitos, pues no sé, creo que han sido responsables desde que han tenido 5 años. Tú principalmente, ¿no? O sea, Alex. Entonces, a la pregunta de ¿fue una decisión fácil o forzada? Porque supongo que tú estás de acuerdo con que no llegaba. No llegaba el dinero, no llegaba el dinero, era muy justito. Y claro, no podíamos tomar leche. O sea, si al principio... En esa época se generó una escasez tremenda de alimentación. Pero se hacían mafias para conseguir leche, tenías que tener amigos de amigos de amigos para poder conseguir leche, azúcar, arroz. O sea, era tan caro las cosas básicas como son el arroz, el aceite, la leche, que digamos, uno alucinaba porque decía, pero ¿cómo es posible? No tenemos 2 trabajos,
Raúl está en Lima también con 2 trabajos y ni aún así salíamos, nos alcanzaba. Llegaba el dinero, ¡pua!, se acababa, digamos. Nunca hemos tenido apartamento en Trujillo. Nos compramos de manera cooperativa, me compré un terreno, ¿no? Pero teníamos que pagar el terreno mensual. Entonces, ¿fue una decisión fácil o forzada? Forzada por las circunstancias económicas. Pero a pesar de eso hubo gente que se quedó. Exacto. ¿Qué os diferencia? La gente que se quedó es porque no podía salir. Ujú. No, Porque por un lado. esto pasa en las emigraciones. La gente que está en las últimas y no tiene cómo, no sale, se queda. Solamente sale la gente que puede, que tiene posibilidades, que consigue de alguna manera recursos para poder salir. Nosotros para poder salir con la fábrica de... Mira, es que la cuestión se pone, las circunstancias se dan de tal manera que pareciera que todo te señala un camino. Nos invitaron para una feria del Pacífico en Perú, una feria del Pacífico de artesanía. Viajé a Lima a la feria de artesanía. No pudimos acceder porque llegamos tarde o alguna razón, que no me acuerdo ahora. Pero ahí tuvimos la noticia de que en España y en otros sitios, Argentina, entonces se realizaban las mismas exposiciones y nosotros queríamos participar como expositores. Entonces, cuando volví a Trujillo, le dije a mi sobrina, oye, hay esta posibilidad, pero claro, para recursearnos no podemos tener billetes o pasaje para el dinero, hay que pedir un préstamo. Vale, me dijo, tío, pidamos el préstamo, ponemos de garantía toda la maquinaria de la empresa y se va con el Walter, con mi hermano, o sea, mi sobrino, y viajan. Vale, pues entonces decidimos viajar ya. ¿Y se juntó con que se vieron con el Titín? Sí, con el Titín no, con mi sobrino Walter. Con Walter. Pero Sí, tú lo contabas antes que el Titín te dio como la idea. Sí, me dio la idea, Sí. pero él ya estaba aquí. El Titín ya estaba estudiando en medicina. Ellos han hecho Claro, su vida ellos paralela aquí. Entonces te dijo que había trabajo. Sí, me dijo, ahí abajo, tío, vaya, véngase para aquí que hay trabajo. Referencia, o sea, habló bien de Entonces, España. O El sea, que tú también sobrino... contabas que a lo mejor no funcionaba lo de la empresa. Claro, es que todas esas posibilidades hay que contemplar y de hecho cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que todo lo que nosotros teníamos estaba pero súper superado aquí, más que superado. Lo que nosotros traíamos como tejido aquí ya era pues 1000 veces más mejor. No podíamos competir. O sea, que no se Era iban a muy eso. artesanal lo que traía de Demasiado Perú. artesanal. Entonces, ¿No? eso no funcionó y lo que funcionó fue que tuvimos que sobrevivir los 2 primeros años, Walter y yo. Hubo una circunstancia desagradable cuando recién llegó, que lo dejó también, ¿no? Desnudo otra vez. ¿No? Porque quizás si no hubiera pasado todo eso, ¿Pero qué pasó? le robaron. Antes de que esté aquí. Y entonces el día que os vinisteis, o que te viniste tú primero, Vino el primero. ¿qué sí, sentiste? tuvo un año. Entusiasmo, miedo, yo qué sé. Yo creo que entusiasmo. Hastío. No. Yo lo que sentí era incertidumbre y ante la incertidumbre siempre, yo creo que la persona tiene que tirar para adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar en el avión? Porque era por Paraguay. Fuimos por las cataratas del Iguazú. Yo no salí, yo no visité nada, me vine O sea, que no directamente. podían migrar tampoco, era ilegal migrar. Claro, veníamos como turistas, Ujú. con un cheque viajero que se suponía que tenía como $5,000 para disfrutar, pero era falso. Entonces, la expectativa es que cuando llegas a ti te encuentras que tienes que sobrevivir de cualquier manera, que no tienes legalidad para trabajar, porque con pasaporte no puedes trabajar, y tienes que buscarte la vida. Lo que yo encontré fueron músicos, amigos músicos, a los cuales nos acoplamos y sobrevivimos de la música pues ese primer año, Vale. Y en casi ese 18 momento, meses. Claro. En ese momento no había como ahora, digo tú que tenías una carrera en plan, como vino el Carlos, Estaba o homologado. becas o cosas así para venir de manera legal. ¿O no existía o no pensaste o las No prisas? pensaste en existía. las becas. No existían ni tampoco lo pregunté, porque claro, el plan era otro. Vale, El plan no era estudiar porque ya había acabado de estudiar.
No era venir a hacer un máster o algo No, así. no, no. No había esas Él ya era posibilidades, no había empresario becas, ya no miramos también. becas porque la situación se precipitó con las devaluaciones de Alan García, nos empujó a mucha gente a salir sin... Y lo mismo pasó en el 90 cuando Fujimori dio el Fujishock. Ay, La ya gente me tocó salió, a mí al año. sales, Al año siguiente me tocó a mí, digamos, emigrar. Papá no quería sales pues sin que pensar venga. mucho, ¿eh? Al llegar a España y encontrar que la situación no era tan bonita como lo pintaban, que como mi sobrino dijo, va a haber trabajo. No, no había trabajo en primer lugar porque tienes que ser legal para poder trabajar. Segundo lugar, no conoces nada del país, por lo tanto tienes que primero ubicarte y vivir y sobrevivir para poder luego buscar el empleo que te busca. No teníamos quien nos oriente, quien nos guíe, no conocíamos a nadie. Te quedaste Por lo sin tanto, dinero, te robaron. me robaron el dinero y me robaron también la documentación y entonces nos quedamos en el aire. No podíamos coger ni siquiera una pensión en un hotel por no tener papeles. ¿Y qué año era eso? 1990, julio. Y entonces al año continúa tú. Tú en Claro. ese entonces en Perú, ¿qué pensabas? Que Pues no sé, en ese año. recibías Él de todas dinero, no sé maneras, qué, todo. él de todas maneras nunca descuidó, digamos, cada mes nos enviaba el dinero de cualquier manera en álbumes de foto, en que una manera muy especial tenía de mandar dinero y yo todo ese dinero pues no lo tocaba, yo lo ahorraba, porque ¿cuánto sería en esa época? Pues 100, Mandaba dólares. $100, 200. 200, 250 dólares. Claro, o sea, todo lo 300. que él podía, creo yo que lo mandaba porque éramos 3 y yo tenía mis 2 trabajos, ¿vale? Mi trabajo de distribuidora de Crevani que me estafaban y esto, y también tenía mi trabajo de asistenta social en correos, ¿no? Y claro, entonces lo que él me mandaba, yo lo consideraba ya un ahorro, quizás con el sufrimiento de mis hijos, porque les ajustaba mucho, ¿no? O sea, carne, pues muy, muy poquita carne, casi nada de diversión. Y entonces, Mami, ¿tú qué sentiste el día o en qué momento? Claro, porque luego fue otra decisión tuya. Claro, ¿Cuándo yo decidiste venirte tú, tu parte? estuve un año, todo ese año que el papá no quería que venga, porque él tampoco le estaba pasando bien aquí. Yo tampoco quería venir porque más o menos estaba sobreviviendo en Perú. Pero así ya no éramos familia, ¿no? De paso, él vivía en un grupo de músicos y cuando nosotros llamábamos casi nunca contestaba él, porque antes no había móviles. Y llamábamos a la casa donde ellos vivían y siempre nos contestaban unas chicas, ¿no? Entonces yo decía, ya la familia se ha ido al carajo, pues no, él por allá, yo por aquí. Y entonces lo que tenemos que hacer es... No, la verdad que yo pensé, ¿no? Si me tengo que separar de Raúl, pues que sea en las Europas donde no... O sea, había donde una haya que crisis ser... familiar. Sí, sí, hubo una crisis familiar porque ya estaba él antes en Lima un año, otro año ya se vino por acá. A más, la opinión de él era que yo continuase, digamos, pues construyendo, porque en Perú teníamos un terreno de 300 metros cuadrados, ya urbanizado, tenía los cimientos y todo. Entonces lo que él tenía que hacer, me dice, con el dinero pues vas pagando algo de la casa, vas construyendo, porque ese es el sueño a veces de una familia, tener una vivienda. Entonces Y el plan era volver. claro, el primer plan era volver. Y volvimos. Y ella quería volver. Pero yo veía que mucha gente no volvía. Entonces dije yo, cuando él se fue a Lima, también su intención era volver a Trujillo, ¿no? Pero ya de Lima se fue para Europa, para España. Entonces
yo lo veía un poco más irreal volver. Yo quizás ser más vasta, más realista, menos soñadora, ¿no? Decía, si tanta gente se va y no vuelve, ¿quiénes somos nosotros, no? No, esto si me tengo que ir, me tengo que ir. Postergué mi viaje 3 veces en un año. 3 veces pagamos sobreprecio del billete que ya tenía comprado. Compraba mi billete, compraba el de mis 2 hijos y lo postergaba 3 meses más. Sí, no quería salir de mi pueblo. Y eso era. Entonces fue una Me decisión dolía. forzada. Sí. Pero fue la economía, fue el amor, fue la familia, tu familia que te decía. No, desgraciadamente las familias, cuando hay mucha miseria económica, o sea, cuando hay mucha crisis, cada uno sobrevive en su respectiva parcela. Tenía mis hermanitas pequeñas que estaban en Lima. Mi hermana mayor estaba en Trujillo con su marido y la familia de su marido. Mi otro hermano también estaba estudiando, sobreviviendo, mi hermano Hugo. Mi padre, apenas murió mi mamá. Años atrás también se fue a buscar la vida por el mundo. Entonces estaban en plan supervivencia todos, por su lado. Todos, pienso que sí, todos. Entonces nadie podía pedirle a nadie, oye, apóyame, oye, ayúdame, no. De cero total. Y entonces el día que te dijiste, ya está, esta vez sí, Que me iba a venir y para el colmo, yo también tenía problemas de salud, se llamaba rinofaringitis alérgica, ¿no? Paraba enferma, me hice una operación de la nariz y cosas así para ver si podía. Según Perú, yo tenía pues gastritis, tenía rinofaringitis alérgica y cosas. Y me atendían bien en la sanidad pública, porque como asistenta social, que lo estudié en una privada, tenía contacto con las otras asistentes de los hospitales. Entonces, tanto mis hijos y yo, pues estábamos económicamente, sanitariamente estábamos cubiertos, ¿no? O sea, por ese lado no era, ¿no? Pero más que todo eso, ¿no? Que tenía que venirme, pues el papá, yo lo entiendo porque él tuvo una capacidad sorprendente de adaptarse, pues imagínate, de estar en despacho a tirarse a la calle a tocar y sacar el dinero de ellos y no habernos descuidado. Eso. Entonces te explico ese año que estuviste haciendo. Música. Pero cuéntalo. A ver, te he contado que Te robaron papeles. me robaron los papeles, que me quedé sin dinero y que nos dirigimos a unos paisanos porque en Madrid la chica que me robó justamente me dijo en Trujillo, en tal dirección, Diputación, me acuerdo, en Barcelona, ves a buscar a estos que te pueden ayudar, que son tus paisanos de Trujillo. Ella se quedó en Madrid, pero se quedó con mi billetera y todo, ¿no? Y cuando yo llegué aquí fui a esa dirección y los chicos nos dijeron, no hay sitio. En un piso, como ahora supongo que hay muchos que van 4, 5, 6 personas alquilando un piso y ocupando todas las habitaciones, pues no había sitio. Pero me dijeron, vete a la casa por una calle Girite, número 4, Entresuelo, me acuerdo, ahí vive un señor que se llama Bombita, que le dicen el Bombita, y ese señor tiene un grupo de músicos y generalmente busca gente para trabajar como músicos. Y nos fuimos arrastrando nuestras maletas desde Diputación, esquina con Calabria, creo, hasta La Yetana, por ahí está el otro. Está la calle Girite, pues esta Calle Girite, es una callecita de Princesa. De la calle Princesa. casualidad es que llegamos ahí, no lo encontramos, pero encontramos unos paisanos que nos dijeron, suben paisanos, recién habían llegado 2 semanas antes y se habían quedado a cuidar la casa. Y a practicar Y nos la invitaron música. a comer, que no habíamos comido desde el día anterior.
Nos invitaron una sopa de pollo que me pareció la más rica del mundo, pero no tenía nada más que pollo y agua. Y encima con todo su... No, estaba bien hecha. Y a partir de ahí esperamos a que viniera el señor, que en 3 días volvió, y cuando volvió se había peleado con todos los músicos. O sea, él era un señor muy especial, él tenía una manera de trabajar como militar, y hacías lo que él decía, o si no, te ibas de su grupo. Y se ve pues que la gente, los chicos músicos, haciendo música en la calle, conocen chicas y tal, mira, vamos a tomar en la noche de fiesta, de discoteca, de lo que sea, y el día siguiente no volvían, o volvían muy tarde, o volvían de resaca y no podían tocar la música. Volvió así desengañado, decía, no quiero saber nada más con peruanos ni nada. Tenías 35 años. Y yo también. Y justo nos preguntó, mire, mi sobrino, el Walter, estudiaba música. Y yo sabía tocar un poquito la guitarra, entonces dijo, a ver, venga, vamos. Él tenía todos los instrumentos, ¿eh? Había comprado todos los instrumentos. Y montamos el grupo. ¿Y entonces estuviste un año? Y a sobrevivir. 1 año tocando en las ferias populares, en las ferias de los pueblos, porque aquí en España has visto, ¿no? Feria de Barcelona, tal, feria de fiestas mayores de Bilbao, de San Sebastián, mientras de Zaragoza. Su mujer y sus hijas estaban en Perú, sus hijos estaban en Perú. ¿De quién? De ti. Claro. Entonces creo que éramos el primer grupo de música en Barcelona y casi en toda España. Que habían habido 2 más que habían estado con el Bombito, pero se habían ido a Francia, Alemania, Holanda, por ahí. Pero en España solo quedaba se llamaba Carumanta el grupo. Hay vídeos en YouTube, creo. Sí, ya lo han comprado el nombre. Es una especie, claro, el señor grababa hacía que los músicos le grababan cintas de cassette entonces, y después con el tiempo lo hizo en CDs, y eso lo vendían. Y de eso vivían. Y de eso sobrevivimos casi todo el año 90, hasta 91, todo el 91 casi. Porque cuando Julia llegó en el julio del año siguiente, del 91, con mis 2 hijos, con los 2 niños, pues estuvimos trabajando. Yo todavía seguía en la música mis niños tenían hasta diciembre, creo. 12 y 8 años, ¿no? 12 y 8 años tenían. El de 12 yo ya lo consideraba un adulto. Ay, sí, pobre. Pues. Y a mi padre y yo. Pero te valió, ¿no? No me dolió. No me dolió porque... Se quedaba bien cuidado. No me olvidé nunca de él. Siempre le he mandado dinero. Desde que he llegado aquí le he mandado dinero. O sea, él ha estado cubierto por ese lado. Y mandar de aquí $100, por ejemplo, es bastante. Para Perú era bastante. Para una sola persona. Yo creo que no le he desprotegido nunca. Y ya, pero no hablamos de dinero, hablamos de que... El hecho de que... Pero yo me iría del país dejando a mis hijos. No, pero en el caso en nuestro caso, eso poco ya hacía antes. Estando allí, por más cariño que le tuviera. Estando allí no me alcanzaba para darle nada. Claro, es lo que te digo, el primer golpe ha sido cuando él se ha ido a Lima. Ahí fue la primera separación, la primera crisis familiar que te cuesta dejar a tus hijos. Porque no los vas a ver cuando tú quieres, no los vas a ver cada día. No. Los vas a ver cuando tienes dinero para pagarte tu billete de Lima a Trujillo, que son 8 horas, ¿no? 6 horas. Y claro, no podía darse el lujo de venir cada semana, porque entonces, ¿a qué ahorra? Estuvo hospedado en la casa de su hermana, supongo que ayudaba también económicamente, ¿o no? Sí. Mi primer día fue más, yo venía muy cargada de dinero, lo siento. Yo traía dinero, no había gastado nada de lo que me había mandado, ajusté mucho a mis hijos, siempre he sido un poquito hormiguita. ¿Vendiste el terreno? Vendí el terreno también falsificando la firma de él. No, yo venía un poquito cargadita de dinero, ¿no? Entonces en la primera semana nomás que estuve, les compré bicicleta a mis hijos. Llegamos a una pensión primero, y de esa pensión, primero a Madrid. En Madrid me recogió el Julito, no le vi su cabecita, era el más grande, pero también estaba Raúl, ¿no?
por teléfono días antes, pues nos habíamos peleado porque decía él, ¿cómo vas a traer a mis hijos? No quiero que pasen miserias. Claro, estaba muy preocupado él. Y yo le decía, no importa, iremos a la Cruz Roja, donde sea, nos iremos. Un riesgo había que los devolvieran también, como ahora. Claro, pues entonces cada muchacho venía con una guitarra y un charanguito, ¿no? O sea, yo los traía a ustedes como músicos, muy trajes, con su trajecito, con su ternito, todo tenían que venir, o vinieron, ¿no? O sea, no creo yo si a mis hijos, si les preguntara si han pasado hambre, dudo mucho que me digan que hayan pasado alguna vez ellos hambre. ¿En España o en Perú? Tanto en Perú como en España. Yo creo que en Perú tampoco han pasado hambre. Un día tendré que preguntarles. Quizás hayan pasado hambre de diversiones, eso sí. Quizás no tenían acceso, porque no les he dado yo casi ninguna diversión, como ellos dicen. A veces no hemos tenido parque. Tampoco quizás me veían mucho, porque entre que salía de correos y me iba a vender de vuelta a los cosméticos y todo eso, ¿no? Cabe recordar que antes que muera mi mamá, la que me ayudó a levantarlo, pues fue ella, ¿no? Y mis hermanitas pequeñas, a mis hijos pequeños, porque supongo que los primeros años son duros, ¿no? Para una madre. Y esos años pues me ayudó mi mamá y hasta mi suegra antes de morir también me ayudó. Y también un recuerdo especial a una vecina que teníamos que se llamaba Dorita y Dante. Son unos vecinos que, como no tenían hijos, pues querían mucho a mis hijos y ayudaban también ellos mucho. Lo más duro. Para los padres, lo que empieza a ser duro ya es la vida de tus hijos, ¿no? Si fuera, o sea, se supone que todo lo que hacemos La legalidad sería la parte más. para bienestar de los hijos, así, hacernos legales, ¿no? Claro. Pues el siguiente paso era ser legal para poder trabajar en lo que querías, en lo que quisieras. Claro, pero lo hicimos Porque pronto, a los 2 años. Más. Yo diría que a los 2 años ya 90, conseguimos 91, cosas. al tercer año, el 92. Claro. Porque yo comenzaba a trabajar en julio del 93, no, del 92. Yo trabajé desde el primer mes que llegué aquí con las abuelas y era completamente ilegal y aunque decían, preséntese con papeles, yo me presentaba de todas maneras a diferentes sitios. No, la queremos legal, legal, legal. Yo soy legal, decía, ¿qué pasa? No, o sea, yo nunca le he hecho mucho caso a eso de que digan legal, ilegal, con papeles, sin papeles. A mí no me detuvo nunca la policía. A mí no me detuvo nunca, pero a papás, pero temporalmente, ¿no? No te metieron Una dentro. sola vez, Eso de la Plaza Cataluña, la única. ¿ves? Pero no te metieron dentro ni nada. Me retuvieron en la calle porque estaban haciendo batidas. Como una redada, antes Me había pidieron como... el DNI, que yo ya lo tenía, pero se lo había dejado a la Julia para que hiciera sus papeles. Claro, en ese pues. momento, justo ese día, me preguntan por papeles y yo no tenía. Claro, hay que ver la diferencia que tú lo hiciste también con abogado, toda tu documentación. Sí. Y yo lo hice de forma directa con la abuela. Entonces me iba ahí al centro de extranjeros de la Cruz Roja. Entonces yo lo hice con ellos, de mis 2 hijos. Luego, o sea, la verdad yo creo que está en la actitud y en la manera de pensar. Hasta ahora yo sigo recomendando que la gente no tiene que mentalizarse que no tiene papeles, no. Tiene que presentarse a todos los trabajos habidos y por haber, porque ahí en esos trabajos pueden encontrarse a más conocidos, que a su vez tienen otros conocidos. O sea, es hacer como una especie de red de inmigrantes, de solidaridad. No sé si recordarán mis hijos, pero nos metíamos, por ejemplo, en las asociaciones ¿cómo se llama esto? Del Señor de los Milagros. Yo no soy muy creyente, pero yo veía que ahí había muchos inmigrantes. Señor de los Milagros, Virgen de la Puerta, y íbamos por la gente. Incluso
estábamos con los élderes, que son los mormones, ¿no? Porque la cuestión era sociabilizar, ¿no? Tengo yo mucha fe, más que en Dios, lo que yo tengo es en el ser humano y en la sociabilización con la gente que te rodea. Que si bien, vale, te dan algunos desengaños, algunas cosas, pero creo más en esa gente, ¿no? Entonces, mi papá dijo que trabajó al principio de músico, y tú cuidando abuelitas. Cuidando a abuelita durante 4 años, hasta que se me murieron, y claro, cuando se me murieron a mí me parecía que se me moría mi abuela, ¿no? Estuve deprimida casi un mes, ¿no? Y claro, acudí a las asistentes sociales, y las asistentes sociales decían, pero que no había. No sé, todo lo recuerdo de forma acelerada. A lo mejor también es una cuestión de suerte, el hecho de estar juntos. Tuvimos un amigo que ya se nos murió, el Walter, que nos daba el desayuno casi todos los días, ¿no? Él tenía en ese tiempo su bar, ¿no? Al lado. ¿Era el bar del Walter? ¿No? Ese bar que era. El Tino. El Tino, ahí en la calle Giriti. ¿Y el Walter? Walter, el restaurante lo tuvo años después. Después. Oh. Y yo no tenía dónde dormir. Pero eso es el primer año, el segundo. Solo el primer año. Que no tenía dónde dormir porque la casa del bombito estaba llena y me tenía que dormir en la furgoneta. O al final, cuando ya la furgoneta, en invierno ya no podía quedarme en la furgoneta, así que me tenía que dar un sitio. Arreglamos un rincón de la casa donde antes había habido una escalera. Lo acomodamos de tal manera que le pusimos un colchón encima, un viejo, evidentemente un colchón viejo, y ahí funcionó de cama casi desde noviembre hasta el verano del año siguiente. ¿Y yo qué aguanté sin contárselo a nadie? No sé. Yo creo que... Eso no se lo he contado a nadie. No te lo contaba a ti tampoco, pero desgraciadamente te lo yo lo dijeron contaba seguramente. todo, claro. ¿Quién te lo habrá contado? La Chol y ellos. Claro, que te enfermaste y el bombita te dio su cama, todavía para que te atienda, porque seguramente te enfermaste de dormir ahí debajo de la escalera y todo ese rollo. No sé, desgraciadamente lo digo todo porque... sí, ¿qué puede ser que no haya contado a nadie? No sé, yo creo que... O que aguanté. Y que no te tuviste que callar la boca. Es que ya no se acaba ya nada. El detalle era que te encuentras con las abuelas que tienen mucha ignorancia acerca del país donde tú vives. Y claro, piensan que a veces no hay ni ollas, que allá solamente son ollas de barro. O sea, es aguantar, pues, no, reírme quizás, ¿no? Porque si ellas decían, quizás en tu país no hay estas ollas de acero inoxidable, y ya había, ¿no? Pero ellas pensaban que no, pero eran señoras pues de 90 años, de 80, ¿no? Y aquí una cosa... La nostalgia. Duele todavía. ¿De qué? ¿Nostalgia de qué? Del país. Si no lo habíamos pasado muy bien en Perú tampoco. Ya, pero duele. Duele que no esté al alcance tuyo, por ejemplo, tus comidas. ¿Qué quieres? A mí me duele a veces la comida. Por eso en mi casa yo como lo que quiero y no lo convencional. Vivienda, en primer lugar. Servicios y alimentación. Estabilidad. ¿Sí? Estabilidad. Claro, ahí ¿cómo te podría garantizar yo que hubiera ido a la universidad? ¿Quién sabe? Sí, no lo sé. Esa es una duda que siempre va a quedar, ¿no? Porque de los chicos de nuestro entorno, los hijos, el 90% han acabado carreras de nuestro entorno, ¿eh? Y los nuestros también. Incluso siendo pobres como nosotros también. Porque la gente se ha esforzado mucho y las universidades nacionales han servido, o sea, las públicas. De nuestro entorno nadie ha ido a universidades privadas.
Todos han ido públicas y han acabado bien su carrera. Y también se debe a que la gente que viene de estratos bajos y de regiones como la sierra, ¿sí? Son gente que le dan la prioridad a esto, porque ya vienen con una idea alimentada durante años de que la única manera de salir es estudiando y siéndose profesional, con carrera universitaria. Y todos los chicos o la gente que hemos conocido y que son amigos nuestros y que los rodábamos en los mismos círculos sociales y políticos, el objetivo principal ha sido hacer profesionales a sus hijos y la mayoría lo han conseguido, excepto que el niño no haya querido, que también se ha dado casos. Pero la mayoría, todos tienen carrera. Y está bien, y yo pienso que a nosotros hubiera pasado lo mismo. Yo estuve a punto de dejar a mis hijos así pequeñitos, de 8 y de 12 años, ¿no? Porque tenía a mi amiga, la Luz Franco, que tenía su casa propia. Entonces ya los pensaba independizar con ella, ya la consideraba una muy buena madre, porque ya la conocía ella soltera, o sea, le había conocido ya como madre soltera. Una pastilla. No. Pues la verdad que yo creo difícil que nos hayan entendido, porque es muy difícil entender una cosa que no has vivido, que te lo cuentan. Entonces, según cómo hayas vivido hasta entonces, entenderás las cosas de otra manera, ¿no? Las necesidades que se pasan no lo sientes porque no las has vivido. Y incluso también cuando se dice, por ejemplo, ¿por qué has emigrado? Es que la gente que no lo pasa mal no lo entiende. Bien, pues pueden pensar que se han ido a pasear, a conocer mundo, como dijo no sé qué del Partido Popular. No que la gente se va a recorrer el mundo. No, siempre es que buscas una calidad de vida que no tienes, unas oportunidades que en tu país no se dan, y entonces eso no lo entiende todo el mundo. Que supieran que lo que creo que toda persona que emigra tiene que entender es que tiene que ejercer su capacidad de adaptación al máximo, siempre. Porque te puedes hacer una idea de cómo vas a actuar y cómo te van a recibir en el país donde migras, pero ¿y si no se da? ¿Y si solo lo que te han pintado o lo que te has imaginado que no es así? Entonces tu capacidad de adaptación tiene que estar al máximo. Por lo tanto, los hijos tienen que también entender que hay que actuar siempre estar dispuestos a trabajar y sobrevivir y lograr sus metas, y se empeñan en perseguir las metas, en trabajar, sobre todo trabajar mucho, porque es la única manera de que llegues a lograr alguna cosa, ¿no? Porque la suerte puede darte también alguna vez una lotería o yo qué sé, pero es que eso es casi imposible. Que lo sepan los hijos. No sé, creo que nuestros orígenes nadie se tiene que olvidar, ¿no? Que yo realmente estoy contenta porque iniciamos un regreso a los 7 años. Llevábamos mucho dinero para volver a Perú y teníamos lo suficiente para comprarnos una casa, un apartamento, lo que sea ya en Perú, y empezar otra vez nuestra vida en Perú. Pero ya en 7 años yo había perdido ya totalmente ¿cómo se dice? Las ganas de hacerle la lucha en Perú, ¿no? Habían cositas básicas, yogures, tonterías, que a veces ya estás acostumbrada en este entorno que lo compra todo el mundo, y sin embargo en Perú todavía seguía siendo un privilegio. Al menos
eso pasó a los 7 años que regresé. 99. ¿Ah? 99. Más 80. o menos, por eso regresé, ¿no? Teníamos ahí a la gente que seguía luchando, que seguían, digamos, sus vidas, ¿no? Pero eso, lo que siempre se añora es eso, ¿no? Las amistades que has ido dejando, tu gente, y claro, ahora con lo digital puedes un poquito acercarlos, pero no físicamente como tú quisieras, ¿no? Entonces, Yo- Para mí sí. Yo diría que sí. Tenemos una estabilidad que no hubiéramos tenido, creo yo, allí en Perú. Pudiera ser que sí, pero lo digo que pudiera ser que sí porque miro el entorno del cual nos rodeamos, de la gente con la cual éramos un círculo social, ¿no? Todos están Bien. estables. No sé bien, porque eso ya depende de las expectativas de cada quien, pero estables están económicamente y socialmente. Aquí también hemos logrado eso. Una estabilidad, carrera para los hijos que han querido estudiar y posesión económica, ¿no? Me refiero a que tenemos una casa, que tenemos un coche, que cuando era joven yo decía, cuando tenga una casa y un coche ya está, y ya me consiguieron logrado, pero Otra se ve cosa que las cosas son más, ¿no? Pero Claro. básicamente no. Al año que tú viniste, no me arrepiento, ¿no? lo que me empujó ya prácticamente a decidirme y todo esto también ha sido la cuestión de seguridad. Y eso que en ese tiempo no se hablaba de los cupos, de las extorsiones, no se hablaba de eso. Pero, por ejemplo, metían bomba a lo mejor en una cabina. Era la época de Sendero también, ¿no? Y claro, tanto caían bombas donde menos te lo esperabas. Yo vivía en un mercado, cerca de un mercado, y se volaron a media calle, se volaron la cabina de policía, ¿no? No hubo heridos ni nada, pero eso era en ese tiempo. La guerra entre Sendero y el Fujishok, que lo subió toditito, ¿no? Que no te alcanzaba. Todo lo que tú ganabas y costaba, digamos, era para pagar el alquiler y después ya no había para comer. Claro que valió la pena, claro que valió la pena. Nos hemos vuelto más duros, nos hemos vuelto más condescendientes. Perder, que no tú sé, sientas los que has años. perdido. No sé a qué le llamas, no sé a qué Antes se decías puede. tu comida, por ejemplo. Ah, sí, Y yo, claro. pero ahora es que no sé, puede ser que Claro, has perdido, que digas, tu no, entorno social. no. Estoy muy bien en cuanto a entorno social, ¿no? Se sale cuando se quiere, ¿no? La familia ha crecido un montón, ¿no? Poco a poco, digamos, he ido trayendo a mis hermanas, a las sobrinas de Raúl, o sea, he ido aumentando a la familia que querían venir, hemos ayudado a traerlos, y eso también es una satisfacción, dice el refrán, ¿no? Cuando te encuentres con alguien, solamente agáchate para levantarlo. Creo que es una política que hemos aplicado de siempre, ¿no? O sea, Y dar lo poco, lo mucho que hemos tenido, siempre lo hemos puesto pues al servicio de los demás, ¿no? Porque no le hemos dado tanta importancia tampoco a las cosas materiales. Igual, como te dice, lo que tenemos no es una casa, sino lo que tiene todo el mundo, ¿no? Y también lo ponemos al servicio del que desee. Eso. Tranquilidad, estabilidad. Tranquilidad económica hasta cierto punto. Porque Tranquilidad emocional también, porque en nuestro entorno
No es un entorno familiar desastroso, es un entorno familiar, yo creo que estable, con sus altos y bajos normales, nosotros también, pero todo dentro de lo que se cabría esperar, ¿no? No, sin grandes ambiciones de posesiones. Hay gente por ejemplo, hay gente que es feliz si se compra, no sé qué, por ejemplo, un BMW, no, nada de eso. Nosotros con tener techo y comida ya estamos bien. ¿Qué es eso? ¿No? Nunca nos olvidamos de dónde vinimos. Lo que tenemos lo ponemos al servicio del que puede que lo necesite. No, es eso nada más. Ese ruido. Primero, los inmigrantes que 50. quieren o tienen intenciones de venir, si estás en tu país y tienes un Bien. trabajo que te asegure mínimamente, digamos, alimentación y vivienda, mejor no vengas. Porque si tienes eso, a partir de ahí tienes una base y puedes mejorar a partir de ahí. Si no tienes eso, si tienes una deficiencia económica y tal, hazte la idea de que si vas a otro país, no vas a llegar a trabajar de lo que tú quieras en principio. Eso te va a costar. Te va a costar años porque no puedes llegar y trabajarte legal en lo que te guste. Vas a llegar y tienes que sobrevivir en primer lugar. El inmigrante tiene que hacerse la idea de que donde vaya va a tener que sobrevivir primero. A partir de allí puede aspirar y con sacrificio, con ahorro, con buena disposición, porque si no, tampoco. Hay gente que viene aquí y claro, se pasa, la vida es tan alegre, tan bonita por la noche de discoteca y tal, pero que a la larga eso no te va a ayudar. Al contrario, te va a hacer un lastre, porque el momento que llegas por a esos sitios no son buenos. Siempre hay mucha tentación de drogas y tal, y si como caigas en eso ya te has fastidiado, ya no. Ya mejor vuélvete a tu país. Por eso no. Al inmigrante que tiene hijos, 2, 3 hijos. Al inmigrante que tienes hijos, pues peor, porque entonces tienes que sobrevivir tú y aparte tienes que ganar dinero para mandar, porque para eso viniste. Y eso es sacrificio, gran sacrificio. Trabajar en 1 o 2 sitios, como nosotros. Hemos llegado a tener 2, 3 trabajos al mismo tiempo y aún así, claro, eso no se puede aguantar. No se puede aguantar mucho tiempo. Yo he tenido 3 trabajos casi 6, 8 años. Y Julia igual, o sea que hasta lograr pagar lo que se tenía que pagar y tener estabilidad ha pasado años. Y ha pasado muchos sacrificios de no te vas a comprar todas las rebajas, toda la ropa que tú quisieras, no te vas a comprar divertirte ni cine ni nada, todo lo que quieras. Siempre aceptado donaciones. Lo justo. Yo puedo decir que casi nunca he ido a ninguna rebaja. Pero has tenido cosas nuevas. Claro que he tenido cosas nuevas, pero donaciones de mis hermanas. Eso estoy diciendo, pues son sacrificios en que no te puedes comprar cosas que tú quisieras. Pero que tampoco hace falta. Estáis hablando de que no mereció la pena. No merece la pena realmente las rebajas, todo eso, porque... La pregunta de antes era, ¿mereció la pena? Habéis dicho sí. Sí mereció la pena porque... Claro que mereció. Pero ahora estás... Mereció la pena, ¿por qué? Porque esa estabilidad que con todos los sacrificios que te estoy diciendo que tienes que hacer aquí y allá, con todo eso no lo hubieras logrado ni la mitad ni la cuarta parte de lo que logras aquí. Pero hemos tenido familiares, tenemos en Perú familiares que sí lo han logrado. Sí. ¿No? Sí. Pero el mensaje a los migrantes puede ser, aguanta, que merece, pregunto, aguanta, que ya verás que en 5 años, 10 años haciendo sacrificio merece la pena, o mejor no aguantes porque al final todo el rato va a ser igual. No, por eso he dicho al principio pues que si estás medianamente bien allí, mejor no vengas, porque va a ser mucho dolor para ti. Si estás con tu trabajo, tienes ganas 5,000, 6,000 soles en Perú, por ejemplo, y tienes casa y tienes techo, ya mejor no vengas, porque estás bien ahí. Si no tienes eso y tienes el capital justo para ir a experimentar en otro sitio, ven, con muy buena actitud, con
De trabajar de lo que sea. Con adaptación, capacidad de adaptación al máximo. Porque si no, no. ¿Y no a vas a poder. vuestros hijos? Yo a mis hijos les diría que tienen que conocer más mundo. Eso. Que podrían no necesariamente irse a vivir fuera, pero conocer. Conocer 1 año, 2 años, 3 años viviendo y trabajando en los sitios donde se supone que son mejores que aquí. Es que es necesario más que conocerlo. mejores, diferentes. Y mejores y diferentes. China, por ejemplo, está mejor. Dicen en Rusia Suiza. y esos sitios está mejor. Suiza, Suecia. Los países nórdicos, que aunque dicen que son extremadamente capitalistas, ellos están aplicando un tipo de socialismo que es un socialismo dentro del capitalismo, porque reparten la riqueza, que es el objetivo máximo del socialismo, repartir la riqueza producida por el país al máximo en sus ciudadanos. Ellos lo hacen a través de los impuestos. Sabes que los impuestos por ahí son altísimos. 60, 70% de impuestos que se reparten en el bienestar de la población. Esa es una clase, yo lo llamo una clase de socialismo. Claro, que conozcan un mundo. Que tengan conciencia social, que no... Que no tengan miedo de emigrar tampoco. Pero, que migren. Pero si están bien aquí... Pero por eso he dicho, vivir 2, 3 años en un sitio que no es el tuyo. Pero si están bien conocer. Aquí... Estamos diciendo que si nosotros hubiéramos estado bien en Perú, no hubiéramos salido. Sí, ¿no? pero no. Ellos están pero bien no aquí. ganaste la vida, sales. Pero no ganaste la vida, sales. Bueno, ellos van de vacaciones. Mira, la gente, por ejemplo, de los holandeses o gente de así. No, ¿sabes qué? Voy a vivir en Sudamérica 3 años y voy a trabajar ahí, por ejemplo, y ganarme la vida. La mujer de... Experimentar. Aquí desde España tiene seguridad social, pero cada vez menos. Tiene educación pública, pero cada vez menos. Aquí está en proceso de extinción. En otros países está en proceso estable, España, como son esos países que te he dicho. Por lo tanto, a mis hijos les diría, ve a experimentar esos sitios. China, por ejemplo, ¿por qué no vas a experimentar a China? En China aceptan ahora inmigración. Ya, tus nietos, ya, porque... A los nietos. Esos deberían ir porque ahí se están buscando gente. Bueno, buscando. Aceptan inmigración. En Rusia ya no te digo, y ahí necesitan población, porque es un país tan grande y tiene tan poca población comparativamente que les hace falta. Y son países que están en levantada, están de subida. A toda Asia está en ese nivel. Orgullosos. Te iba a decir orgulloso de ser peruanos, pero no estoy orgulloso de ser peruano. De ver el Perú como está ahora. Orgullosos aquí de haber conseguido lo que nos propusimos. Llegar a España, tener propiedad que sea tuya, que no te la tengan que quitar, que no tengas que estar con el miedo de que se me acabe el contrato. Que te suban el alquiler y todo. Tener una capacidad adquisitiva para poder permitirte ciertas cosas, ciertos lujos que en otras circunstancias no podrías. Tener tu movilidad y poder hacer cosas que, por ejemplo, donaciones, oye, que eso va a ayudar a gente de nuestro país o de aquí. Yo estoy orgulloso de los muchachos que hemos sacado claro, adelante. Pero porque son justamente, ¿no? Son lo que demuestra la estabilidad en que llegamos. Yo estoy orgulloso de mis hijos, que más o menos, porque grandes fortunas también se han dilapiado si los hijos, digamos, han salido tarambanas. Pero si los hijos han salido responsables, digo han salido, pero quizás pensábamos que ellos no nos veían, pero ellos sí veían nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y dirían, pues, tanto esfuerzo no lo vamos a tirar por la basura. Porque los chicos han pasado sus crisis adolescentes, han hecho sus toqueteos, digamos, con la marihuana, pero han salido adelante por todo, ¿no? Y ahora ya no es solamente esa droga, ¿no? Estamos orgullosos ya no solamente de ellos dos, sino incluso de las otras 2 niñas, porque también ellas están haciendo todo lo posible por salir adelante, ¿no? Unas más que otras, pero lo que tienen, como han caído en un país que hay muchas regalías, algunas cosas, pues lo que les falta es
más coraje, más disciplina. Sí, una película. ¿Cómo han pasado los años? No sé, yo no le pongo, no sé. ¿Cómo han pasado los años? Bueno, un drama, acción. No, yo creo que sería una película familiar. Pero drama, comedia, acción. Un tragicomedia. Tragicomedia porque se nos han muerto familiares en circunstancias un poco tristes. Y el papá, bueno, un poquito mayor. Claro. Sería una tragicomedia. No, drama, diría yo. No. Trágico. Porque dramacomedia no se llama tragicomedia, que había momentos de tragedia y ha habido momentos de comedia también en nuestra vida. ¿No? Es eso. Yo creo que sería un drama familiar, diría, ¿no? Porque, ¿ves? Tu hermana murió en el COVID, mis hermanos murieron en otro tipo de mundos, aunque sea en Perú, pero no, esas cosas no son cosas que ya no puedes salvar. Entonces, todavía no afrontamos ningún tipo de la familia pequeña, ¿no? Y espero ser una de las primeras que se vaya, ¿no? O sea, en cuanto a tragedia, sí que te mueras, ¿no? La única tragedia que contemplar igual todavía no viene es la muerte. Sí, porque ya mis hijos están encaminados, ¿no? Ya ninguno está en el mundo de las drogas, ¿no? Porque a veces puedes tener un buen trabajo y una buena casa, un buen coche, pero si estás metido o si estás pensando que la marihuana y el lingotazo de heroína no te va a hacer daño a la larga, que tú controlas, incluso el alcohol también, ¿no? Que se llama el alcohólico social, de fin de semana, a la larga, digamos, esto te va a perjudicar como persona. Porque no, si están metidas la marihuana, la heroína, aunque sea de vez en cuando, una vez a la semana. Entonces, esto que dice... Tienes que salir de ahí. Yo no haría nada. Estaríamos como estamos, ¿no? A esperar. Claro, repartiríamos lo poquito que tenemos de forma acelerada nada más. Te digo viajar o... No. No, porque me puede pillar por ahí y mi familia, ¿qué? Yo creo el acercamiento familiar... Sabes que eso depende también mucho de los años que tengas y de lo que creas que has... Claro. De tus expectativas que hayas tenido en la vida. Hay gente que se hace hecho muchos planes, muchas cosas, y entonces si le dices los últimos 30 días de vida, pues dice, voy a hacer esto, ¿no? Pero nosotros, en mi caso particular, no hay tantas aspiraciones de ese tipo, ¿no? Es que tú habías viajado por Yo creo toda que España. ya he logrado lo que quería lograr, ya estoy satisfecho de la vida. Solamente ahora ya estamos esperando el, ¿cómo se llama? El coche de que nos va a llevar. Y esperamos tranquilos, con paciencia, haciendo cosas siempre, para no estar inactivo, viajando, tal, como lo que querramos, podamos buenamente ir, sin porque estrés, a esta edad también se va perdiendo nada. el gusto incluso por los viajes. No, papá ha viajado mucho por toda España, ¿no? Y aunque no sea lo mismo viajar por trabajo que por vacaciones, como muchos dicen, ¿no? Yo también he viajado bastante por mi trabajo. Y a veces el quedarte un día entero en casa, pues, ya está. ¿Y entonces? ¿De qué? Dime. De lo que me puedo arrepentir, pues que a lo mejor a lo largo de mi existencia, pues no he aprendido, ¿no? A llevar una casa supuestamente como Dios manda.
vaya aquella manera mi casa. No, pero tampoco me gustaría verla tan ordenada, ¿no? Incluso no, mi cama, por ejemplo, no obedece las normas estrictas de que todo va a juego, esto va a juego. O sea, lo que quizás es bonito para todo el mundo, en mi particularidad, y Raúl ha sabido entenderlo, pues a mí me hace gracia, ¿no? O sea, lo que le llaman un poco, quizás he vivido un poco la época del hippie, ¿no? Los colorinches, los diferentes colores, en la cama incluso pongo una sábana de un lado, son nuestras particularidades, que los hemos querido mucho, que los queremos mucho, pero desde nuestro pero desde nuestra manera de ser no hemos renunciado a ser como somos cada uno, ¿no? Que 4 ojos ven mejor que 2, ¿no? El mensaje para las parejas, pues es eso. No hay ese cariño cuando yo te miro a los ojos y tú me quieres mucho y yo te quiero, no. Esos 4 ojos tienen que mirar hacia adelante, porque son 2 personas independientes y se tienen que aceptar como son. Por eso, porque los hermanos, ¿Y tu papá? Muchas veces es igual. Los hermanos le quieren diría que uno sea como ellos. Que hay que cuidar mucho la familia, o sea, las relaciones entre las familias no deben nunca llegar a romper las relaciones familiares. Y todo eso se logra con respeto solamente, no hace falta más. Respetando a las personas tal como son y no entrando, digamos, sobre todo respetando los temas económicos. Yo creo que ese es lo más grave que puede pasar entre las familias, es eso, ¿no? Que no deberse dinero es malo. Ayudarse no es malo, es bueno, pero hay que el respeto implica de que hay que respetar los plazos, las promesas, porque si faltamos a todo eso, no se va a romper, algo se va a romper. Y nada. Porque el quererse implica todo eso, el quererse a la familia implica todo eso, ¿no? Conciencia de clase. Eso es muy Conciencia de clase. No nos creamos, no vivamos cada uno en nuestra burbuja para que lo malo de fuera no te haga daño. De todas maneras va a romper tu burbuja. La humanidad quiere paz, no quiere guerra, ¿no? Y es eso, que no nos creamos más listos los unos que los otros. Que la humanidad se tiene que unir para determinadas cosas, ¿no? Y eso. Y hacerle la lucha. Dicen que la utopía del cambio del mundo existe porque está delante, siempre está delante. Y siempre pensamos que podemos alcanzarlo. Pues eso, aunque la paz sea una utopía, hay que seguir luchando por ella. Nada más. Tu cariño. Lo mismo, ¿no? El mundo lo que necesita es paz. Y los que necesitan la guerra son los que viven de la guerra. Los fabricantes de armas, principalmente los fabricantes de armas. Y detrás de ellos están los grupos financieros, que es lo que empujan a las guerras en todo el mundo desde siempre. Desde toda la historia de la humanidad, los fabricantes de armas y los financistas, en cualquier etapa de la historia,
han sido los que han buscado las guerras, han empujado guerras y siempre escondiéndose ellos detrás de sus instituciones, detrás de figuras teóricas, como lo que está ahora de la geopolítica y tal. Ellos han estado siempre detrás de todas las guerras porque ganan ellos. Y los que mueren son la gente que no tiene nada que ver, que no gana nada, que al contrario pierde todo. Porque al final acaban pagando los que no tienen nada que ver con lo que se consiguió. Ejemplo, Trump, ahora mismo el grupo oligopólico de Trump se hace propietario de las refinerías venezolanas de Citgo en Estados Unidos. Y la gente piensa que, sí, mejor, el pueblo norteamericano va a vivir mejor o el pueblo venezolano, la oposición va a vivir mejor, pero no. Mentira, ese dinero va a ir a los bolsillos directamente de esas mafias, de esos oligopolios. Y no quedará nada ni para uno ni para otro. O sea que la paz, buscar la paz. Nada que a los nietos, a los nietos que viajen, nietos que vean esto, que estudien. Esto fue nietos y bisnietos que viajen, que estudien, que hagan, digamos, sus doctorados, sus máster en diferentes países de Europa, ¿no? O de Sudamérica, de donde sea, ¿no? Y idiomas también, que sepan 2 o 3 idiomas. Ese es conocimiento para mis nietos, que adquieran los máximos conocimientos. Y espero que lo logren. Y algunos ya lo veo, pero algunos no. Pues a los nietos y bisnietos que vean esto alguna vez, recordar que... Y para mi nieta mayor, que no sea tan testaruda. Exacto. A recordar que los orígenes, si vamos yendo hacia atrás, cada vez van siendo más humildes. Claro. Y que estamos en una progresión que esperamos que sea positiva, o sea, de ir hacia arriba las generaciones futuras, y para eso se necesita esfuerzo, dedicación, perseverancia. Saldrán seguramente los niños, hijos de los nietos, saldrán muy inteligentes, tendrán oportunidades de educarse muy bien, pero si no ponen dedicación y perseverancia a lo que quieran hacer, sus padres. No lo van a lograr. Hay que poner objetivos y metas bonitas, altas, y ponerse a trabajar para lograrlos. Nada más. ¿Cerramos? Ya está, sí. Sí, ya está. Dígame. Muchas gracias por la entrevista, Barcelona Legends.